Hecho impactante. La acusación inicial era la violación de una joven. Finalmente esto quedó como un abuso sexual en el contexto de una violación. Este taxista recibió a la pasajera, la hija de Dino Gordillo, tenía que llevarla a su casa y finalmente desvió el camino. Y es en ese minuto en que empieza a forcejear con ella, la golpea, la manosea, intenta la violación, pero finalmente ella logra zafarse, logra escapar y no se concreta aquel delito, pero sí el de abuso sexual, y es precisamente por el cual fue finalmente ayer por la tarde formalizado este conductor de taxis. Este es uno de los varios casos que hemos visto en el último tiempo en que taxistas se ven envueltos en graves delitos. Lo veíamos el otro día, una banda de taxistas detenidos, los taxichorros, por asaltar gente, pedirle sus tarjetas, las claves y finalmente robarle hasta 1 millón de pesos por víctima. Y así hemos visto numerosos casos en que se ven envueltos precisamente conductores de este gremio. Hemos conversado, sí, con el gremio, nos dicen que es un grupo pequeño, que aquí hay acciones precisamente por parte de los taxistas que se han tomado, pero nuevamente vemos este caso, la hija de Dino Gordillo, que es abordada y forzada en contra de su voluntad adentro de este taxi con un intento de violación que finalmente se traduce en una formalización por abusos sexuales en el contexto de una violación. Revisemos la siguiente nota de taxistas involucrados en el delito. Este es Ariel Aníbal González Erices. Fue detenido la madrugada del jueves acusado de violar a una mujer de 29 años. La joven le pidió que la fuera a dejar a su casa y este hombre habría desviado el trayecto, supuestamente violándola y dejándola en el lugar. González Erices tiene 37 años y es taxista. Ariel González ya suman más de 10 las personas dedicadas a este rubro que se han visto involucrados en delitos graves y puestos a disposición de la justicia. Algo preocupante si pensamos que cientos y miles de chilenos se suben a uno de estos vehículos de transporte de pasajeros diariamente. ¿Falta fiscalización? ¿Se han infiltrado verdaderas mafias delictuales en medio del gremio? ¿Cómo es que estos personajes logran operar? Rubro que para muchos debiera ser de confianza. En menos de 2 meses han sido preocupantes las cifras de taxistas que se ven envueltos en delitos graves, pero lamentablemente no son los únicos. ¿Se ha vuelto acaso este un gremio peligroso o se trata de grupos minoritarios que, como en otras actividades, ensucian el trabajo de otros? No es mala, pero esos son casos aislados. Recientes en hacerse conocidos fueron los taxichorros, grupos de taxistas reglados, pero que en sus tiempos libres se transforman en violentos asaltantes y ladrones. Como si de una carrera más se tratara, subían a sus pasajeros y emprendían el rumbo. Sin embargo, un par de cuadras después, subían otros 2 pasajeros, coludidos, claro, con el chofer, golpeaban a la víctima y la amenazaban de muerte. Transcurrido algunos metros, permitía que otros 2 o 3 sujetos se subieran al taxi y estos sujetos que se subían posteriormente al taxi con la víctima ya sobre el vehículo, lo intimidaban y se preocupaban. Una preocupación central de la banda era que no los identificaran y por lo tanto controlaban a la víctima, le tapaban su rostro y realizaban todo tipo de maniobras destinadas a no ser identificados. En esta imagen se puede ver a uno de estos delincuentes retirando dinero desde un cajero con las tarjetas de su víctima, que en ese preciso momento espera, escoltado por otros 2 y con una pistola pegada al cuerpo en caso de no prestar cooperación. Subían al taxi, intimidaban a la víctima para posteriormente hacer el recorrido y mientras le sustraían su especie obtenían las claves para girar los montos de dinero desde las tarjetas.
Pero no solo eso. Para recaudar el mayor dinero posible visitaban durante cerca de 5 horas distintos lugares y utilizaban diferentes técnicas para hacerse de dinero, en total casi 1 millón por cada una de sus víctimas. En este video vemos cómo, confabulados con los bomberos de un servicentro, hacen varios pagos de benzina que resultan ser ficticios. Luego, en otra oficina, se cuadra la caja y se reparte el dinero. Servicentro, estaciones de servicio de venta de combustible, donde realizaban, coludidos con bomberos, compras ficticias con las tarjetas de crédito que habían sido sustraídas a las víctimas. 2 bandas de taxichorros han sido detenidas en el mes de noviembre y hasta 30 de estos delitos esclarecidos en las diligencias, pero los techos amarillos se han visto envueltos en otras duras situaciones. El hombre que veían colgado del techo de ese taxi es Daniel, un ciudadano colombiano de 18 años que fue brutalmente atropellado, como se ve en las imágenes, por intentar ayudar a 2 turistas argentinas afuera del Costanera Center. Soy extranjero y es feo que te roben. En un país que no es tuyo, más encima ya vienen a turistear, vienen a comprar. ¿Tú sabías que había riesgo de por medio? Sí, o sea, ni tanto, porque yo dije... ¿Pensaste que iba a hacer lo que hizo? No, la verdad es que no. Este otro personaje es Cristian Leal, el taxista que se dedicaba a robarles principalmente a turistas, despojándolos generalmente de las compras del día en el centro comercial. Con esto que ha pasado ya la gente va a tomar más desconfianza. Las personas subían las bolsas al maletero. Por ser turistas normalmente llevan muchas. Apenas las dejaban, el taxista aceleraba y se iba con absolutamente todo. Eso fue lo que ocurrió aquel día cuando Daniel decidió intervenir. En un momento, mira que no tuve ni un solo dolor. Fue ya como a los 15, 20 minutos, ya cuando estaba ya con los carabineros, que me empezó a doler la mano, todo el brazo. Pero en el momento había adrenalina en el Claro, había adrenalina. Pero tampoco es la primera vez que esto sucede. En este mismo lugar muchos turistas aseguran haber sido afectados por una mafia de conductores que o cobran tarifas excesivamente infladas o que lisa y llanamente arrancan con todas sus cosas antes de poder decir ni pío. Bueno, lo hacen mucho porque ven que nosotros extranjeros y con mis hijas que como tienen los 20 años toman un camino que es mucho más largo. Y bueno, otras veces uno me robó mi celular. Una mala práctica que se replica en otros puntos de la capital, también de alta afluencia y con presencia de centros comerciales. Son pesados, sí, y son pillos también. No sé, por ejemplo, se quedan las cosas, se hacen los locos y se van, aceleran. Una vez se me quedó el teléfono y se aceleró nomás, por la patente lo pudimos pillar. Pero esta técnica es ya, en todo caso, reiterada. Las siguientes imágenes demuestran otro de estos delitos en contra de extranjeros. Ciudadana española y otro japonés perdieron todas sus cosas al tomar este taxi y entre ellas un costoso aparato láser utilizado para trabajos en la minería. Él vio que yo no me siento atrás porque tiene un montón de cosas. Claro que el taxista nunca imaginó que lo que se llevaba podía ser increíblemente peligroso e incluso mortal. Su valor superaba los 15 millones de pesos. Según la magnitud, la cercanía y el tiempo de exposición, puede llegar a producir quemaduras de gran magnitud e incluso la muerte. Es algo que si tú no lo sabes usar no te sirve para nada. Porque tú puedes pensar que es un secador de pelo. Pero nada de eso importó. El chofer cerró el maletero, se subió al asiento del piloto y arrancó. Pero tristemente tampoco se acaban aquí los problemas. Ya se han hecho lamentablemente célebres las imágenes de taxistas versus choferes Uber. Violentos enfrentamientos entre ambos grupos de choferes que se han generado a raíz del descontento de los taxistas por el menoscabo que dicen sufrir a manos de Uber, que afecta directamente sus trabajos y sus ingresos. Transporte ilegales.
Yo así los nombro, no los nombro por Uber o Cabify, lo ilegal. Las peleas, eso sí, ya han escapado exageradamente de las manos. Mire el siguiente video de un taxista desquitándose de un Uber por supuestamente haberle quitado clientes. El chofer del vehículo de la aplicación asegura que no tuvo más opción que arrancar y ver cómo su herramienta de trabajo y que le paga los estudios era destruida. Como pude, traté de defenderme y después él va a buscar un bate al auto y ahí empezó a pegarle al auto. Para los taxistas, sin embargo, el problema radica en que se trata de un grupo que funciona de manera ilegal y sin las regulaciones estrictas a las que ellos se ven sometidos. Así como a nosotros, a mí me piden revisión técnica 2 veces al año, así como a mí me piden una licencia profesional, si a mí me controlan tanto, ellos anden circulando libremente. Pero ojo, porque a la inversa también ocurre, y con la misma y preocupante violencia. Observe las siguientes imágenes. En este video se ve como es ahora un grupo de choferes Uber quienes hacen lo suyo para desquitarse, dicen ellos, de los taxistas. Y por último, el más viejo de los trucos que otro grupo de taxistas emplea, aunque cada vez con menos frecuencia, es el famoso arreglín de los taxímetros. Minúsculas intervenciones a los aparatos permiten al conductor ir aumentando la tarifa de un viaje determinado sin que el pasajero se dé ni cuenta. Vamos a proceder a encender el taxímetro. Apriete nomás, colega. Totalmente el taxímetro adulterado. Un ínfimo botón que va pegado generalmente a la palanca del señalizador faculta al conductor para que la tarifa aumente con mayor frecuencia de la reglamentaria y por montos mayores a los autorizados. Mala práctica que la tecnología y las aplicaciones móviles han ido disminuyendo, pero que aún no se suprimen del todo. Quisimos conversar con la Secretaría de Transportes para saber qué medidas se toman respecto a estas prácticas o si es que es resorte de este estamento del Estado intervenir en estos casos. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. El Seremi de Transportes, Matías Salazar, ya en otra ocasión se había manifestado al respecto. Aclarar que estamos frente a un hecho de carácter delictual y en consecuencia, efectivamente, nuestro rol como Ministerio de Transporte es fundamentalmente la fiscalizar las áreas propias del transporte, que es el funcionamiento del vehículo, el cumplimiento de las conducciones del conductor. Una de las crisis más graves que ha sufrido el gremio de los taxistas en términos de confianza y seguridad, que se continúa agravando con la aparición de estos delincuentes disfrazados de choferes. Una problemática que aún no queda claro cómo ni quién podrán solucionar. Y la última de estas apariciones, y lo veíamos ahí en el recuadro, la hija de Dino Gordillo, que fue atacada y abusada sexualmente por un conductor de un taxi que finalmente no logró concretar la violación, pero sin embargo era su objetivo. Fue puesto a disposición de la justicia y ya está en prisión preventiva. Uno tras otro van apareciendo los casos, van apareciendo las situaciones. Nosotros estamos precisamente con Rodrigo Logan, él es abogado, estamos con Víctor Adame también, que representa a uno de los gremios de taxistas. Aquí son acusaciones súper fuertes, Rodrigo. Hay delincuencia, hay ladrones, hay robos, hay taxímetros adulterados y hay finalmente ahora un abuso sexual. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. Buenos días. A ver, lo primero que quiero aclarar es que no todas las personas que aparecen en los hechos desde septiembre a la fecha son taxistas, ¿ya? Hay personas que también se hacen pasar por taxistas, ¿ya? Personas que tenían caducado el permiso para funcionar como taxistas, y los de ahora de noviembre son taxistas, nosotros no lo vamos a negar, ¿ya? Sin embargo, lo que queremos decir es que estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la autoridad, que la autoridad es la que tiene la obligación de fiscalizar. De hecho, yo acá tengo 2 antecedentes, son más, pero este es el primero y es sumamente importante porque esto es de enero del año 2016, donde nosotros le hacemos presente al gremio más de 100 patentes
dentro de las cuales se encuentran precisamente 7 de las patentes que ahora actuaron en noviembre. ¿Ustedes habían entregado ese antecedente? ¿A quién? Absolutamente. A la Subsecretaría de Transporte, ¿quién nos contesta? Nosotros le decimos, mire, nos dimos el trabajo de meternos a la página, detectamos la patente, meternos a la página y darnos cuenta que dice cancelación definitiva, cancelación definitiva, cancelación definitiva. Entre ellas 7 de los de noviembre. De los de noviembre y otro de los de septiembre también. Entonces nosotros lo que decimos, nosotros estamos con la autoridad, los ayudamos y la autoridad lo único que nos contesta es, por favor, no obstante, indicarnos la ruta y la georreferenciación de dichos móviles. O sea, más encima nos piden a nosotros que seamos la policía y que estemos ahí detrás de los... ¿Qué pasa, por ejemplo, con el taxista del jueves? ¿Debe perder su patente, perder su licencia? ¿La tenía caducada? ¿Qué pasa con él? No, él hoy día estaba absolutamente habilitado, pero él debía haber perdido... A ver, lo que pasa es que el sistema dice que tú tienes que inscribir el vehículo y también te tienes que inscribir como chofer, porque el conductor tiene que cumplir ciertas características. O sea, recuerda que los taxistas son son profesionales, ¿ya? El tema es que el trámite de cancelación es administrativo. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo hacen desde el botón, desde el sitio web de la Seremi. Pero eso en la realidad, o sea, que alguien vaya a fiscalizar que efectivamente eso se cumpla, que efectivamente el taxi cambie de color, que ya no siga siendo amarillo con negro para que no induzca engaño a la gente, eso no se hace. Perfecto. Rodrigo Logan, abogado, junto con Víctor, aclarando entonces finalmente, porque aquí hay delitos que al parecer, y por lo que nos muestra Rodrigo, habían sido avisados y no se tomaron cartas en el asunto. Claro, esos son los delitos que se avisaron, pero la verdad es que hay muchos casos aislados que, como ya son muchos, dejan de ser aislados, como los taxichorros que veíamos, o el paro y bloqueo del aeropuerto, donde no pudo llegar una ambulancia y una mujer terminó muerta. Creo que también es momento de que los taxistas hagan un mea culpa y mejoren el gremio, porque hay problemas graves que están sucediendo en estos momentos. Pero en fin, bueno, muchas gracias, Francisco. Y por lo menos en este caso mandarle un abrazo muy grande a Catalina, la hija de Dino, por supuesto, y a Dino, que obviamente todos lo conocemos. Y este hecho, la verdad, es lamentable, es durísimo y no se puede volver a repetir. Gracias a Dios no llegó a mayor. Toda la razón.